Dicho todas estas palabras, volvemos a agradecer a Laura por su participación y voy a proceder a presentar a Diego. Para mí, Diego, en lo personal, no solamente es un colega, sino que es un amigo, así que para mí es importante y es un gusto poder presentarlo. Su conferencia se va a titular, o se titula, mejor dicho, Recepción de la historia de Grecia en el pensamiento político contemporáneo. Diego es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Entre Ríos, es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Entre Ríos, es docente de la carrera de Historia en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en la cátedra Espacio y Civilización, Mundo Antiguo, Sociedades Grecolatinas. Fue becario de posgrado y postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, es decir, CONICET, y ha obtenido la beca postdoctoral recientemente de la Universidad Autónoma de México para el periodo 2023-2024. Sus principales líneas de investigación son el Imperio Ateniense, el Imperio y la democracia en el pensamiento político griego, historiografía moderna sobre el mundo antiguo y usos y recepción de la historia antigua en el pensamiento político contemporáneo. Sobre estos temas ha publicado artículos académicos en revistas especializadas tanto de Argentina como en México y en España, así como ha dictado conferencias y clases en la Universidad Autónoma, de Barcelona, en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad de Alicante, en la Universidad Católica Argentina y en nuestra querida Universidad Nacional del Litoral. Ha incursionado también en la divulgación, publicando en revistas culturales como Cauleche de Mendoza, en REA de Rosario o en 170 escalones de su ciudad de Paraná. Actualmente integra los proyectos de investigación, usos y recepción del pasado en la cultura contemporánea en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias de la UADER, e Igualdad, Reconocimiento y Antimeritocracia en el Socialismo Contemporáneo en la Universidad del Comahue de Neuquén, y modos de construcción y uso del saber en la antigüedad y sus relecturas medievales y contemporáneas en nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias. Sin más preámbulos, Diego, te doy la palabra y esperamos disfrutar de tu conferencia. Yo seguro que la voy a disfrutar. Espero que todos ustedes también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María José, por la presentación. Gracias a Ivana, a la decana Laura Taravera, por la invitación al Junio Clásico. La FUCS es mi segunda casa, donde siempre que mi formación fue la Universidad Autónoma de Entre Ríos me dio el título, pero la FUCS también contribuyó a mi formación. Desde mi época de estudiante participé en proyectos de investigaciones allí, iba al Junio Clásico prácticamente desde que comenzó, así que bueno, me formé con Claudio Lizárraga, que era docente allí, que fue decano, y bueno, trabajo con Ivana, con Majo también mucho, así que bueno, muy contento de estar aquí. Y sin más preámbulos voy a compartir pantalla, un PowerPoint. También agradecer a todos los que se han conectado y participan hoy como asistentes. ¿Se ve bien la presentación? Sí, Diego, se ve bien. Quizás, no sé si vas a maximizar la imagen con el modo presentación, pero por ahora se ve bien. Si Lo alguien estoy tiene algún buscando. inconveniente, por favor, coméntelo. Ah, y perdón, una cosa que me olvidé decir mientras Diego termina de preparar, que si por favor pueden, en caso de que no lo hayan hecho todavía, silenciar sus micrófonos, así no interrumpe por ahí la exposición de Diego, y que, como les decía hace unos minutos atrás, vayan poniendo en el chat sus nombres, apellidos y DNI para poder certificar su asistencia y luego expedir los certificados. Y si alguien no se inscribió por la página web de la facultad, ponga ahora también sus datos, así lo incorporamos al listado de presentes. Muchas gracias. Antes de que comience Diego, simplemente agradecerle también a Laura y decirle que cuando necesite retirarse, que sabemos que tiene una agenda muy comprometida y que le agradecemos muchísimo el haber estado presente en la apertura. Así que, Laura, gracias y bueno, cuando necesites retirarte, procede nomás. Por supuesto, gracias a ustedes. No se ve ninguna imagen, Diego, por las dudas te comento. Antes sí, ahora no.
¿Querés que pruebe compartir yo, Diego? O si no, No, volvé si a no la minimizarlo, dejo, tal sí, cual. sí, si no lo dejo así. Sí, por mí me parece que se puede ver Lo dejo bien. así para no evitar, Ahora se ve. no evitar problemas. Bien, eh, el tema de mi presentación es recepción de la historia de Grecia en el pensamiento político contemporáneo. No pretende ser exhaustivo y presentación, sino más bien un recorrido descriptivo sobre diversas formas en que la historia de Grecia ha sido recepcionada por la modernidad, de alguna manera ha influido en diversas corrientes del pensamiento político contemporáneo. Y lo que quiero mostrar o que veamos es dos formas en que la modernidad se ha acercado a el objeto griego, proximidad y distancia. Esto ya lo había planteado Coloró en un texto que se llama, escribió junto con Pierre Vidal-Naquet, que es sobre la conformación de la Atenas burguesa. Está en un libro que después lo voy a mostrar. Cuando hablamos de proximidad, estamos diciendo que un sector de la modernidad tendió a ver en la historia de la Grecia clásica como cercana, como próxima a la modernidad, como si los griegos fuesen unos modernos que se anticiparon, que presagiaron lo que va a ser la modernidad capitalista. Por lo tanto, la Grecia clásica y la Europa occidental y también los Estados Unidos compartían ciertas semejanzas económicas, culturales, políticas, etc. A este sector podemos definir, siguiendo a Aukin y Pierre Vidal-Naquet, como modernistas. Y por otro lado, están aquellos que se acercaron al objeto griego desde una idea de distancia, lejanía, que marcaron el hecho de que la Grecia clásica era completamente diferente, distante, ajena a la modernidad capitalista. A este grupo lo podemos definir como primitivistas. Estas dos formas han sido a grandes rasgos los modos en que la modernidad se acercó al objeto griego. Pero de un extremo al otro, en el medio de estos dos extremos de la proximidad y la distancia, encontramos algunas variantes que vamos a ver, unas variantes de cómo pensar a los griegos como próximos, como cercanos, o cómo pensados como distantes. Entonces, el objetivo de la presentación es ver los modos en que esas diversas formas de acercamiento al objeto griego movilizaron e incentivaron la acción política de determinados colectivos e individuos en el mundo contemporáneo. Y voy a centrarme básicamente en 5, en realidad son 4. Al conservadurismo lo voy a mencionar de manera marginal. Estas 5 corrientes del pensamiento político, que son el republicanismo, liberalismo, conservadurismo, marxismo y nacionalsocialismo. Quiero aclarar, porque el republicanismo ha dejado de ser una corriente del pensamiento político presente en la vida política occidental ya desde mediados del siglo XIX y hoy día tiende a confundirse o a pensarse el republicanismo en clave liberal. Voy a señalar para aquellos que no sepan la diferencia entre el republicanismo y el liberalismo. El republicanismo es una corriente del pensamiento político que nace en la antigüedad, su referente más importante es Cicerón, pero algunos también la ubican ya
su origen en el propio Aristóteles. Mientras que el liberalismo es una corriente del pensamiento político, sobre todo es una doctrina de Estado, que nació, digamos, siglo XVII, sobre todo con Locke, y que se impuso hegemónicamente en Occidente a partir del siglo XIX. Básicamente, hoy día muchos liberales se proclaman republicanos, por ejemplo, la UCR es un partido que se proclama republicano, pero es liberal. La coalición cívica, lo mismo. Hoy se tiende a pensar republicanismo y liberalismo como lo mismo, pero dentro de la tradición de la teoría política occidental no son lo mismo. Básicamente se diferencian en tres cosas, lo señalo rápidamente. Los republicanos creen que la sociedad precede al individuo, esta idea de Aristóteles de que el hombre es un politicón, es un animal social, mientras que los liberales creen que el individuo precede a la sociedad. Los republicanos, por tanto, creen que la libertad consiste en la no dominación, que un individuo no esté dominado por otro, mientras que los liberales creen que la libertad como no interferencia, que un individuo no sufra ningún tipo de interferencia externa en sus decisiones, sobre todo respecto de su vida privada, de cómo maneja su economía, sus decisiones, sus acciones. Como señala Philippe Petit, puede existir dominación sin que haya interferencia. Petit da el ejemplo de un esclavo que tiene un amo y este amo no interfiere de ninguna manera a las decisiones de la vida privada de su esclavo. Para un republicano, este esclavo no tiene libertad porque jurídicamente es esclavo, pero para un liberal sí, porque no sufre ningún tipo de interferencia externa en sus decisiones. Finalmente, para los republicanos, la ley funda la libertad, mientras que para los liberales la ley es un problema, porque es una interferencia externa a las decisiones libres del individuo. Esas son, a grandes rasgos, las tres diferencias entre republicanos y liberales. Insisto, el republicanismo hoy, como práctica política, como corriente del pensamiento político, está desaparecida en la vida política. Subsiste como neorepublicanismo en el mundo académico, sobre todo a partir de algunos autores de la escuela contextualista de Cambridge, como Quentin Skinner, J.G.A. Pocock. Y si a alguno le interesa conocer más la tradición republicana, hay algunos autores que se pueden leer, sobre todo el libro de Andrés Roller sobre el republicanismo. Bien, aclarado esto, para que se quede claro que es republicanismo y que es liberalismo, voy a ir con los antecedentes. Como todos sabemos, la filosofía política en Grecia nació siendo antidemocrática, es decir, el pensamiento o la teoría política occidental nace con un claro matiz antidemocrático, donde la democracia, como señalaba ya Platón, se asocia al desorden, la anarquía, y estas ideas de una democracia que es anárquica, desordenada, que es el gobierno de una muchedumbre, de un pletos volátil, irresponsable, llegan al Renacimiento europeo a través de dos autores, Plutarco de Queronea y Polibio de Megalópolis. Por el contrario, la República Romana va a ser bien vista en el periodo del Renacimiento europeo, sobre todo al ser recepcionada dos obras latinas, la de Cayo Salustio Hipo, la Conjuración de Catilina, y la de Tito Livio. Además, recordemos que las comunas del norte de Italia, en la Baja Edad Media, van a tener sistemas republicanos, y
el republicanismo se va a pensar, la república se va a pensar como la antítesis de la monarquía, y la política se va a asociar en la Baja Edad Media, en el Renacimiento, al sistema o a la praxis republicana. Y se van a configurar dos modelos republicanos, según Eduardo Rinesi, el florentino y el veneciano. La República de Florencia va a tener un modelo más popular, que se va a representar más o se va a ver más cercano a la Roma que describen Tito Livio Salustio, y recordemos aquí la obra de Maquiavelo sobre comentarios a la primera década de Tito Livio. Mientras que la República de Venecia es una república más oligárquica, más elitista, que va a seguir más el modelo espartano. Esparta y Roma van a ser hasta el siglo XVIII los dos grandes estados de la antigüedad clásica que van a ser recepcionados positivamente por la Europa occidental. Atenas, por toda esa tradición antidemocrática, por toda esa asociación al desorden, al gobierno de una muchedumbre volátil, incontrolable, irresponsable, va a ser siempre mal vista. Entonces, cuando en el siglo XVIII asistimos al proceso de las grandes revoluciones que van a dar inicio a nuestro mundo contemporáneo, son la Revolución Estadounidense y la Revolución Francesa, vamos a encontrar con que tanto la democracia como la Atenas clásica están cubiertas de un halo negativo, una percepción que es negativa, mientras que parte de Roma están bien vistas. La Revolución de Estados Unidos, que yo le he llamado aquí un momento poliviano, en referencia al famoso libro de Pocock, el momento maquiavélico, el momento de Maquiavelo, donde Pocock señalaba que, bueno, toda esa tradición republicana iniciada con Maquiavelo, seguida con Harrington en Inglaterra, un poco se condensa en la Revolución de Estados Unidos. Estamos en la Revolución de Estados Unidos en un contexto republicano. ¿Y cómo los padres fundadores de Estados Unidos recepcionaron la historia antigua? Bueno, la historia de Grecia, sobre todo. Bueno, de manera negativa, como vemos por todos esos antecedentes, aunque hubo dos autores griegos, bien vistos, bien considerados, que eran Plutarco y Polibio. Sobre todo las vidas paralelas de Plutarco, la traducción que hizo John Dryden a mediados del siglo XVIII, era muy leída por los independentistas norteamericanos. Aquí les dejé un libro que aconsejo a quien me interese leer sobre este periodo en particular, que es el libro de Clelia Martínez Maza, El espejo griego, Atenas, Esparta y las ligas griegas en la América del periodo constituyente. Y decía, las vidas paralelas van a ser muy leídas por los padres fundadores de Estados Unidos, y la lectura que hacen de Plutarco es que para Plutarco los líderes romanos son más virtuosos que los líderes griegos. Excepto tres líderes griegos, Pericles, Foción y Philopemen, el resto de los líderes griegos, sobre todo los líderes de la democracia griega, son personajes que Plutarco describe de manera negativa. Al contrario, los líderes romanos, Catón, Fabio Máximo, Coroliano, son bien vistos. Entonces existe esta idea de que, bueno, la República Romana tendía a formar líderes más virtuosos que la democracia griega. Entonces, ya en el periodo constituyente,
hay una creencia, una concepción de superioridad del republicanismo romano sobre el modelo griego. Y que, insisto, Plutarco tuvo una gran participación. Hay que entender que la mayoría de los líderes de la Revolución Norteamericana tienen acceso a las traducciones que se han hecho en Europa de estos autores, de Plutarco, de Polibio, de Salustio. Sabemos que Jefferson, sobre todo, Thomas Jefferson, era bastante lector. Bueno, Adams también, ya lo voy a ver que lo sí. De Jefferson sabemos que en sus viajes a Francia aprovechaba a comprar traducciones en francés, en italiano, en inglés, de autores clásicos griegos. Así que estamos hablando de una élite de las 13 colonias que, si bien latín, sí sabemos que tenían acceso a traducciones europeas de autores griegos y latinos, y que eran lectores importantes. Entonces, un concepto que me parece interesante que Martínez Massa toma de un autor norteamericano es el de afinidad imaginaria. Es decir, los líderes independentistas estadounidenses construyen una idea imaginaria, una afinidad con los griegos, con los líderes políticos griegos y romanos, de forma, digamos, imaginaria. Construye esta idea de que hay una afinidad entre la experiencia política de la República Romana con la experiencia política de las 13 colonias. Pensemos que estamos, esto es muy importante, estamos ante una revolución que no solo está creando una nueva nación, está innovando y sentando las bases de un sistema político completamente novedoso. Y está la necesidad de buscar referencias, antecedentes en el pasado. Y la historia se presenta así para estos líderes de la Revolución Norteamericana como magistra vitae, como esta fórmula de Cicerón, como maestra de la vida. La historia antigua es un lugar donde ir a buscar lecciones, ejemplos, ideas que permitan pensar el presente. Es una forma que hasta el día de hoy encontramos en la política norteamericana. Uno de los libros más comentados en los últimos años es el libro de Graham Allison sobre la trampa de Tucídides, donde Graham Allison, es un libro del año 2017, donde Graham Allison va a Tucídides para tratar de explicar el conflicto entre Estados Unidos y China y la posibilidad de evitar o no la guerra entre Estados Unidos y China a partir de las lecciones que da Tucídides en su historia de la guerra del Peloponeso. Es una práctica en Estados Unidos, una larga tradición de buscar lecciones en el pasado. Roma, además, es preferible sobre el mundo griego porque tiene dos cosas que a los padres fundadores les llamó la atención y les sirvió: una sociedad pastoril y una constitución política estable. En la sociedad pastoril hablamos de esta idealización de la pequeña propiedad agrícola que entiende al ciudadano romano como campesino, propietario, ciudadano y soldado. Campesino, dueño de la tierra, propietario, que participa de la cosa pública y además participa de la defensa de la ciudad como soldado. Aquí el ala más republicana, el ala de Jefferson y Madison, de los constituyentes, va a ir construyendo todo este mito del farmer norteamericano, que habría sido la base, el fundamento de la identidad de Estados Unidos, el granjero de propiedad pequeña o mediana, que
que había servido en el ejército revolucionario y había vencido o contribuido a la victoria contra Gran Bretaña. Entonces, ante esa mitificación del campesino norteamericano, el modelo de ciudadano, campesino, soldado romano servía como referencia, como antecedente, como ejemplo de lo que debía ser una sociedad republicana. No voy a extender más sobre esto porque implicaría tener que hablar de la recepción de la historia de Roma, y aquí no es de lo que vine a hablar. En cuanto a la constitución política estable, es aquí donde uno dice, bueno, Roma tenía una constitución política estable, pero lo que quiero que veamos es que detrás están los griegos, como siempre. Porque esa constitución política estable es la constitución mixta. En el Federalista 9 dice Alexander Hamilton, que es ese que está en la foto, para mí el personaje más importante de la historia de Estados Unidos, es el verdadero hacedor, fundador del país. Y dice Hamilton, es imposible leer la historia de las pequeñas repúblicas griegas o italianas sin sentirse asqueado y horrorizado ante las perturbaciones que la agitaban de continuo y ante la rápida sucesión de revoluciones que las mantenían en un estado de perpetua oscilación entre los extremos de la tiranía y la anarquía. Fíjense, aquí está esta tradición antidemocrática que venía desde la antigüedad. Y dice, habla de repúblicas griegas o italianas, y ahí se está refiriendo claramente a el modelo republicano popular, que Rinesi asocia a la tradición florentina. Y vuelve a hablar de esto, la democracia, las repúblicas griegas, italianas, populares, tienden a ir a la tiranía o a la anarquía. Entonces, esta imagen negativa nos podría dar a entender que Hamilton desecha directamente cualquier posibilidad de ir a buscar en la historia de Grecia algún modelo político aceptable. Pero no es así. Hay una excepción en el mundo griego y la leemos en el Federalista 18 que Hamilton escribe junto a Madison. Dice, hay un hecho importante atestiguado por todos los historiadores que se han ocupado de los asuntos aqueos. El gobierno se administraba allí con infinitamente más moderación y justicia y que había menos violencia y sedición por parte del pueblo que en cualquiera de las ciudades que ejercían solas todas las prerrogativas de la soberanía. El gobierno popular, tan turbulento en cualquier otra parte, no causó desórdenes entre los miembros de la República Aquea porque estaba moderado allí por la autoridad general y las leyes de la Confederación. Es decir, las repúblicas griegas, las democracias griegas eran anárquicas y tendían a la tiranía de la mayoría o a la tiranía de uno amparado en el apoyo popular. Pero hubo una excepción que fue la Confederación Aquea. Aquí el gobierno popular no fue turbulento, no causó desórdenes, sino que era moderado porque estaba regulado por la autoridad general y las leyes. ¿De dónde saca Hamilton y Madison la idea de que la Confederación Aquea era esto? Claramente detrás está quien fue hiparco de la Confederación Aquea, el historiador Polibio de Megalópolis. Es Polibio el que nos da esta descripción del sistema constitucional aqueo, y es de ahí de donde lo toman. Entonces, cuando vamos al característico sistema de equilibrios y balances que define a la Constitución estadounidense surgida de la Revolución, la visión tradicional señala que la fuente principal de ese sistema de equilibrios y balances es el espíritu de las leyes
de Montesquieu. Sin embargo, es necesario rastrear los fundamentos teóricos del sistema en los autores de la antigüedad. Es decir, está Montesquieu sí, pero también hay otras fuentes de las que beben los padres fundadores de los Estados Unidos. Fue por mediación poliviana que los intelectuales independentistas accedieron a la República Romana como modelo de estabilidad y orden social. Y no es menor la importancia que tuvo Polibio las lecturas de estos autores, de estos personajes. Y en particular del segundo presidente de los Estados Unidos de América, que fue John Adams. Virtualmente preocupado por la anaciclosis, la descripción que hace Polibio de cómo van mutando o alternándose los sistemas políticos. Y Adams escribe algo que claramente proviene de Polibio, de hecho está comentando a Polibio, dice: toda forma de gobierno que sea simple pronto degenerará en ese vicio que está aliado a él y naturalmente lo asistirá sencillamente porque es instable, porque al igual que el óxido es la perdición natural del hierro y los gusanos de la madera, en cada forma simple de gobierno hay un cierto vicio implantado por la mano de la naturaleza y por ella ordenada para acompañarlo. El vicio del gobierno real es la monarquía, el de la aristocracia, la oligarquía, y el de la democracia, la rabia y la violencia. Y hacia ese vicio todos ellos necesariamente tienden a degenerar. Entonces, claramente acá está la anaciclosis poliviana. Hay que entender que lo que Adams está recuperando es toda esta tradición antidemocrática. No es que son antidemocráticos por convicción, digamos. Hay un desconocimiento de lo que realmente fue la democracia ateniense. Ya lo vamos a ver para el caso de la Revolución Francesa. Bien. Y luego cuando piensa cómo resolver este problema de la alternancia, de la anaciclosis, Adams vuelve sobre Polibio y dice: cuando alguna de sus ramas se vuelve ambiciosa, está hablando del sistema de controles, recuerden que Polibio decía, bueno, la constitución mixta romana es lo que le permite estabilidad a Roma, en función de que tiene un elemento democrático, las asambleas, un elemento monárquico, el consulado, y un elemento oligárquico, el senado. Cada uno de estos elementos o estas instituciones sirven de contrapeso, de control a las otras. Si el cónsul quiere acumular o acaparar poder, tanto la asamblea como el senado le van a servir de control y de contrapeso. Lo mismo si la asamblea quisiera tender hacia la democracia, tanto el consulado como el senado tratarán de ponerle algún freno. Sabemos que históricamente esto no es tan así como Polibio lo marca, pero lo importante es que esta idea bien podía conciliar o encontrar puntos de encuentro con la idea de la división de poderes que había planteado Montesquieu en el espíritu de las leyes. La idea de un sistema político que dividiera en tres ramas: poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, también hay detrás del sistema político norteamericano una lectura de Polibio que va a, de alguna manera, a coincidir o a conciliar con la tradición Montesquieu. Bien, dice Adams: cuando alguna de sus ramas se vuelve ambiciosa y sobrepasando sus límites pretende un poder injustificable, como está sujeta al control de las otras dos, no puede hacer gala de ningún exceso de poder o arrogancia, sino que las tres deben permanecer dentro de los límites señalados por la Constitución.
exactamente lo mismo que señala Polibio. Así pues, si bien los padres fundadores de Estados Unidos de alguna manera vieron en Grecia un modelo negativo por la democracia ateniense, salvaron en ocasiones a Esparta, fue Roma la preferida donde ir a buscar ejemplos, lecciones para pensar el propio proyecto de país que estaban construyendo. Pero es una Roma cuyo sistema político, o es un sistema político romano, una república romana, que está mediada por un autor griego, que es Polibio. Y detrás de ese autor griego está toda la tradición del pensamiento político griego. Entonces, está presente Grecia de manera indirecta a través de la obra de Polibio. Pero también con Plutarco, que es el autor que más leen para buscar ejemplos de vidas de líderes republicanos. Ahí detrás de ese autor también tenemos una tradición literaria, cultural y ideológica política griega. Si Grecia no va a ser un modelo ejemplar, sí va a ser un modelo negativo que muestra las falencias de un gobierno descentralizado. Esto es importante en la disputa que Hamilton tiene con Jefferson respecto de si es necesario un sistema más descentralizado, la confederación, o un sistema más centralizado, donde el gobierno federal tenga más poder. Hamilton, que es partidario de lo segundo, va a usar como ejemplo en el federalista la victoria de los griegos sobre los persas en las guerras médicas, que de alguna manera también se va a usar como ejemplo de lo que fue la victoria de Estados Unidos, de las 13 colonias, contra la monarquía británica. Pero lo que Hamilton va a tomar de lección es que, vencido el persa, los griegos tenían una oportunidad única de unificarse, de centralizar el poder y de esa manera ser una nación poderosa. En lugar de eso, prefirieron continuar con sus luchas intestinas, con sus conflictos internos, manteniéndose descentralizado, y eso facilitó, dice Hamilton, que después vinieran los macedonios y los romanos y los conquistaron. Entonces, esa lectura de básicamente lo que hicieron los griegos en cuanto a la democracia, en cuanto a no unificarse, en cuanto a no centralizar el poder, es lo que no debemos hacer. Básicamente eso es lo que plantea Hamilton. Grecia es un modelo negativo, pero insisto, detrás del modelo positivo, que es el romano, están autores griegos y toda la tradición teórica política griega. Entonces vemos cómo hay, de alguna manera, en la Revolución Norteamericana, en sus líderes, una visión que podemos vincular con la noción de proximidad. Los griegos y los romanos son cercanos, están cerca de la modernidad, sus experiencias pueden servir de ejemplos al presente y pueden modelar las ideas del presente, porque de alguna manera hay una afinidad, esta idea que dijimos de afinidad imaginaria, ¿sí? Hay una proximidad entre los antiguos y los modernos. Vamos ahora al caso de Europa, al caso de la Revolución Francesa, que está muy bien estudiado, sobre todo para el periodo termidoriano, así que es esto que les mencionaba, que está en este libro, La democracia griega, una nueva visión, la idea de Vidal-Naquet y de Nicole Lolo de una Atenas burguesa. Esa Atenas burguesa, mercantil, individualista, que va a empezar a ser construida por los termidorianos durante la Revolución Francesa. Me voy a concentrar más en el periodo jacobino, el periodo del terror, donde el modelo que va a tener más
impronta va a ser el espartano. Para el siglo XVIII, Atenas había sido reivindicada en dos aspectos. Con ella, en Atenas, se generaliza toda Grecia. No en el arte, en Alemania, con la obra de Johann Joachim Winckelmann, la historia del arte. Porque Winckelmann básicamente dice que el arte griego es el culmen del arte universal. Todo el demás arte se mide en función del arte griego, que es el ejemplar, el ideal, una idealización del arte griego como el arte característico. Como que aquí aparece la palabra del clasicismo, del clásico en realidad, de la antigüedad clásica. Sin embargo, hay una carta de Federico II, rey de Prusia, hecha en el año 1770, que Federico II le dice a uno de sus ministros, cuando yo le ordené recuperar el arte griego, en ningún momento me estaba refiriendo a la democracia ateniense, porque no tengo ningún interés ni me despierta ninguna pasión el gobierno popular. La democracia sigue siendo negativa, lo que se recupera es solo el arte. Y en el Reino Unido se va a recuperar positivamente Atenas, pero en tanto imperio marítimo. Sí. Los británicos, algunos libros de historia, sobre todo uno de un autor de apellido Young, que es del año 1777, que va a recuperar una imagen positiva del imperio ateniense equiparable al imperio marítimo británico. Mientras que los imperios territoriales de Roma y Esparta van a servir para ejemplificar a los enemigos del Reino Unido, que son los imperios franceses y españoles, que se conciben como imperios territoriales. También Cartago es recuperada positivamente como imperio marítimo en el Reino Unido, pero va a ser Atenas el que va a ser presentado como semejante al británico. En Francia, dice Bougainville, que no es el famoso explorador, sino su hermano, dice: Grecia es un pequeño universo y la historia de Grecia un excelente compendio de la historia universal. En Francia, si bien la democracia ateniense sigue siendo mal vista, la historia de Grecia empieza a instalarse como una especie de resumen de historia universal. Ahí es un lugar donde se puede ir a buscar conocimiento y lecciones para cualquier ejemplo, que son aplicables a cualquier otra época histórica, porque todo se compendia, se resume ahí. Y durante la Revolución Francesa, dice Domenico Musti, no va a cambiar esta imagen negativa de la democracia ateniense. De hecho, los termidorianos, como dije, recuperan Atenas, pero en clave burguesa, no en clave democrática, en clave de nación mercantil, con una flota que más que para la guerra la usa para el comercio, con grandes libertades individuales. Dice Domenico Musti en su libro Democracia, Orígenes de una idea, página 17, dice: el pensamiento histórico revolucionario, la Revolución Francesa, presta mayor atención a Roma porque transmite una imagen de solidez cívica, y dentro del mundo griego a Esparta, que sugiere un cuadro de solidaridad cívica y de espíritu comunitario. Es natural que este marco ideológico no favorezca la reflexión sobre la especificidad de Atenas. Las estadísticas de la cita de los autores antiguos en los revolucionarios franceses confirman su predilección por Roma y Esparta, es decir, por marcos políticos compactos e imágenes de integración fuerte, casi totalitarias. Roma y Esparta van a ser las elegidas
por sobre Atenas, como ejemplos políticos. Vamos a ver que los revolucionarios franceses van a entender al mundo griego y romano como mucho más próximo que los norteamericanos, que las 13 colonias. Porque prácticamente los griegos y los romanos presagiaron a la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa de alguna manera era un retorno a esa República Romana o a la República Espartana. Entendamos que en esta época a Esparta se la concibe una república, en función de lo que dije anteriormente, de modelo republicano veneciano, más oligárquico. Esparta también era como el modelo de esta república elitista o oligárquica. Esparta mencionada y concebida como una república. Lo que interesa a los jacobinos de Esparta es primero su inmovilidad social, es esta idea de mito que ya nace en la antigüedad, de que Licurgo hace sus reformas a través de la Gran Retra, y tenemos 300 años de inmovilidad social, no hay conflictos dentro del Estado romano, espartano. Los espartanos no sufren ningún tipo de transformaciones institucionales ni de conflictos sociales, sería de la eunomía espartana. Esto es lo que les atrae a los jacobinos. Y dice Vidal-Naquet tres rasgos, tres conceptos que los revolucionarios franceses de la facción jacobina, de todos los montañeses, recepcionan positivamente. La virtud republicana, que también la vemos en Estados Unidos, pero que aquí sobre todo está mediada por Plutarco. El autor que se sigue acá para reconstruir la Esparta antigua es la vida de Licurgo de Plutarco de Queronea. La igualdad, que en el siglo XVIII en Francia el término homoioi se traduce no como iguales, sino como pares, lo cual es todo un problema, porque en Francia los pares de Francia son aquellos aristócratas que por linaje pueden presentarse como a la altura del rey. Son los pares de Francia, los que tienen linaje real, aquellos duques, condes, que tienen un linaje con una antigüedad y con unos vínculos con la casa real que pueden aspirar a ser hasta la altura del rey. Entonces esa traducción de homoioi como pares era problemática porque no solo remitía a un contexto oligárquico, sino también a un contexto claramente de la nobleza feudal. Pero la igualdad aparece como uno de los objetivos de la política jacobina que hace que interese el caso espartano. Y finalmente la transparencia, esta idea de que no había conflictos sociales en Esparta. Esto es lo que también seduce a los jacobinos, esto de que no había, diríamos hoy, clases, no había estados, no, estamentos, órdenes, sino que había todos eran iguales, pares, sin ningún tipo de conflictividad, con instituciones virtuosas que permitieron que por 300, 400 años Esparta no hubiera ningún tipo de conflicto. Algunas citas de pensadores de la Revolución Francesa. Tollendal escribe, esto es un discurso, Tollendal dice en un discurso: en Esparta la autoridad estaba dividida en tres ramas y durante mucho tiempo los espartanos fueron denominados el pueblo más feliz de la tierra. Esta idea de las tres ramas también nos remite
a Polibio, que vincula a Esparta también como un tipo de constitución mixta. Pero Tollendal es un moderado. Alguien más extremista como Hilaud Varén dice: ciudadanos, también es un discurso en la asamblea, ciudadanos, en la constituyente dice: ciudadanos, la inflexible autoridad de Licurgo se convirtió en Esparta en la base inquebrantable de la república. E incluso Robespierre tiene una frase muy conocida que dice: la libertad y la virtud apenas han descansado un instante en algunos puntos del globo. Esparta brilla como un relámpago en las inmensas tinieblas. ¿Quién diría hoy que Esparta podría llegar a ser un modelo de revolución republicana que aspira a la igualdad? Que sería ese relámpago que brilla en las nieblas. Pero esta fue más o menos la recepción que los montañeses jacobinos hicieron de Esparta. Pero generó rechazos, no solo por los termidorianos, que más moderados, que fueron a buscar en Atenas un ejemplo más de una sociedad más abierta y con más individualidad, más mercantil, sino también por algunos del propio palo, como Camille Desmoulins, que se terminó alejando sobre todo de Robespierre, pero en su diatriba, en su discusión con Vissot, dice en un discurso, le dice a Vissot: lee a Aristófanes, que componía comedias hace 3000 años, y te asombrarás del extraño parecido entre Atenas y la Francia demócrata. Desmoulins era defensor de la libertad de prensa. Entonces aquí está equiparando la, digamos, licencias que Aristófanes se tomaba en sus obras con la libertad de prensa. Y lo usa de ejemplo. Es interesante esto del extraño parecido entre Atenas y la Francia demócrata. Cuando los jacobinos habían precisado que Francia se parecía a Esparta, debía parecerse a Esparta. Desmoulins piensa que se parece más a Atenas. Y después hay un rechazo mucho más fuerte, que es, para mí, es el padre de esta idea de la distancia, que es el conde de Bonney. Bonney describe de esta manera Atenas, marcando claramente: esta gente, esta Atenas clásica, nada tiene que ver con nosotros, los modernos. Dice Bonney: en Atenas, ese santuario de todas las libertades, había 4 esclavos por cada libre, que no había una sola casa donde el régimen despótico de nuestras colonias de América no fuese ejercido por esos pretendidos demócratas, que de cerca de los 4 millones de almas que debieron poblar la antigua Grecia, más de 3 millones eran esclavos, que la desigualdad política y civil de los hombres era el dogma de los pueblos, de los legisladores, que estaba consagrada por Licurgo, por Solón, profesada por Aristóteles, por el divino Platón, por los generales y los embajadores de Atenas, de Esparta y de Roma, que en Polibio, en Tito Livio, en Tucídides, hablan con los embajadores, como los embajadores de Atila y Gengis Khan. Lo que está diciendo Bonney ahí es: basta ya de esto de que Atenas era una gran ciudad democrática, basta ya de estas comparaciones con los antiguos, porque esta gente no tenía nada que ver con nosotros. La gente se parecía más a ese despotismo que todavía reina en Oriente, se parecía más a los turcos otomanos que a la Francia moderna. Eso es lo que está diciendo Bonney. Y esto es importante porque esta va a ser la reacción del conservadurismo francés, de los reaccionarios monárquicos franceses, al uso que los jacobinos y los termidorianos hicieron durante la Revolución Francesa de la antigüedad clásica. Pero antes de ir de vuelta a Francia,
en el Reino Unido también hay una reacción conservadora a este uso de la antigüedad por parte de la Revolución Francesa. Y un libro fundamental que marcó una época fue el de William Mitford, History of Greed, donde Mitford básicamente retoma toda la tradición antidemocrática, pero esta vez para impugnar no solo la democracia ateniense, sino también la Revolución Francesa y en parte la Revolución estadounidense. Pero ahora el problema no es solo que hay que demostrar que la Atenas clásica no es, perdón, que la democracia griega es negativa, sino que además los conservadores ahora tienen que demostrar que esa Atenas democrática de la antigüedad clásica no se parece a nosotros, nada tiene que ver con nosotros. Es decir, el esfuerzo ahora es doble: volver a cuestionar la democracia como un sistema legítimo, válido, pero además cuestionar la idea de que la Atenas clásica puede ser un modelo, un paradigma para los contemporáneos. Entonces dice Luciano Canfora, en El Mundo de Atenas, dice: sintomático de los efectos desoladores derivados de la recuperación jacobina, pero también de la carga polémica de los antagonistas, es el paralelo que Mitford, en ese libro, instituía entre el Comité de Salud Pública jacobino y el gobierno de los 30, Critias y compañía, y de la segunda oligarquía en la Atenas de 404-403. Es decir, Mitford directamente compara el régimen del terror de Robespierre con la tiranía de Critias en Atenas. Es decir, volvemos aquí a una idea de proximidad, pero ahora es para marcar que no son lo mismo, y además pensar que son lo mismo es negativo para nosotros. Pensar que Atenas clásica o que los griegos clásicos son lo mismo que los modernos es peligroso para el mundo contemporáneo. Esa imagen negativa que va a construir Mitford como reacción a la Revolución Francesa, a la Revolución Norteamericana, se va a venir abajo por obra de un autor que se llama Georges Groth. Y para sintetizar, Groth es un banquero que en la década de 1830 escribe una historia de los griegos para responder a la historia planteada por Mitford. Y para sintetizar lo que significó la historia de Grecia de Groth en la imagen que se tenía de Atenas y de su democracia, esta frase, este párrafo de Christian, para mí es excelente. Groth no era historiador, no venía del mundo académico, era un banquero, autodidacta, que además había sido funcionario, digamos, había sido miembro de la Cámara de Representantes. Cámara de los Comunes. Dice Christian: la Atenas de Groth, que construyó en su libro Historia de Grecia, fue genuinamente revolucionaria. Derribó casi de un plumazo la imagen de una autocracia ociosa y voluble, y al mismo tiempo agresivamente opresiva, que había sido construida durante siglos por una élite académica burlona y seguramente defensiva. Rescató a los sofistas y demagogos del desprecio retrospectivo en el que habían sido tenidos durante gran parte de la historia posterior, y los devolvió a un lugar más creíble como ordinarios, incluso valiosos intelectuales y políticos. Más importante aún, desplazó decisiva e irrevocablemente a Esparta como la utopía elegida por los aspirantes e ingenieros constitucionales, colocando a los demócratas antiguos y modernos en un solo linaje por primera vez, y transformando Atenas de una pesadilla conservadora a un recurso argumentativo para los liberales. Sí. Groth es liberal, es del ala más radical de White en el Parlamento británico,
Y el liberalismo va a ser la corriente del pensamiento político que recepcione positivamente la democracia ateniense, pero la hace pasar por un filtro que es que estamos viendo, que escribe muy bien, es decir, la idea de que, bueno, los demócratas liberales modernos, creo que la democracia es un régimen político, el liberalismo es una doctrina de Estado, como bien señala Norberto Bobbio en su libro Democracia y Liberalismo. Van a ser los liberales los que van a decir, bueno, en realidad aquellos demócratas atenienses son un presagio de la sociedad liberal que nosotros tenemos. Una cosa es la Atenas burguesa construida por los termidorianos en la Revolución Francesa y otra cosa es la Atenas liberal. Hay un texto de Laura Sancho Rocher sobre George Locke y la Atenas liberal. ¿Sí? Ahora, ya no es solo una Atenas burguesa, mercantil, individualista, con libertad de comercio, sino que además aquí hay una Atenas que políticamente es liberal. Una Atenas en la cual el individuo precede a la sociedad, una Atenas en la cual el sistema político está pensado para diluir y controlar el poder. Entonces, además Groth construye un mismo linaje. ¿Sí? Los demócratas de la antigüedad son un presagio de los demócratas actuales. Hay un mismo linaje. Para poder justificar esta idea, los liberales necesitan alejar a la democracia ateniense de la idea de que es un gobierno de una muchedumbre ociosa, la decía Mitford, pero una muchedumbre ignorante, bruta, de gente pobre. Y en una reseña a Groth, Edward Freeman escribe: como ha demostrado Macaulay en un pasaje brillante que todo el mundo debería poder recordar, la vida común del ateniense era en sí misma la mejor de las enseñanzas políticas. Sospechamos que el ciudadano ateniense medio estaba en inteligencia política por encima del parlamentario inglés medio. Es decir, no era esa muchedumbre ociosa, ese pletos ignorante, bruto, que la tradición antidemocrática ha construido. El demos ateniense era gente cuya inteligencia y cuya virtud moral estaba por encima incluso que los parlamentarios ingleses del siglo XIX. Hay un ennoblecimiento del demos, una aristocratización del demos ateniense. Se opone, y tiene mucho que ver esto con la idea que los liberales le asignan a la educación como parte de su proyecto político. Este demos ateniense era gente educada, culturalmente formada, no era ese pletos. Esta idea es central en la recepción que hacen los liberales de la democracia ateniense, porque tiene también que ver con su mismo proyecto de república o de democracia liberal. Pensémonos sino más el lugar que la educación tuvo en el proyecto liberal aquí en Argentina a partir de la generación de 1880, que era conservadora, pero era liberal. En Francia, después de la Revolución Francesa, a partir de 1830, el mundo académico francés, controlado por los conservadores, por los reaccionarios monárquicos, la idea de la distancia, de que los griegos nada tienen que ver con los modernos, se instala con fuerza. Dos ejemplos, dos autores muy importantes del siglo XIX francés, que son Fustel de Coulanges, el autor de La ciudad antigua, y François Laurent, autor de una historia del derecho de gentes, que fue muy influyente hasta el día de hoy, sigue siendo un texto de referencia para quienes estudian derecho internacional griego. Dice Fustel de Coulanges: debemos estudiar a los griegos sin pensar en nosotros, como si fuesen perfectamente extraños, pues hoy ya no piensa el hombre lo que pensaba hace 20 siglos,
y por eso mismo no se gobierna ahora como entonces se gobernaba. Ya no son lo mismo, dice Pulano, no somos lo mismo que los griegos. Y Loren dice lo mismo. La diferencia fundamental que separa a los antiguos de los modernos es la ausencia de los primeros de una conciencia de la unidad humana. Eso explica por qué entre los modernos la paz es el estado natural y entre los antiguos lo es la guerra, porque para aquellos la esclavitud sea un crimen y para estos una gracia. Estos autores coinciden en que hay distancia, diferencia. La Grecia clásica es una sociedad primitiva, diferente a la modernidad capitalista actual. Esta idea, que era hegemónica, dominante en el campo académico francés y también en la política francesa, se rompe con la historia de Grecia, la historia de los griegos en realidad, que escribe Víctor Turull, ministro de Instrucción Pública del emperador Napoleón III. La obra de Turull se publica en 1851. Y, para decirlo rápidamente, recupera el tópico de ennoblecimiento del demos. Dice: es necesario representarse bien a los atenienses de aquella época, no como la plebe innoble de Roma, que solamente se preocupaba del pan y de los juegos, sino como una aristocracia que por sus inclinaciones, su elegancia, su cultura intelectual y la costumbre del mando, elevábanse sobre la condición ordinaria de los otros pueblos. Comparen esta descripción con la que hace Polibio del demos ateniense, y hay un abismo de diferencia. Que demos es una aristocracia, dice Turull. Y luego va a decir: Pericles transformó la Constitución quedando tan liberal como prudente. La Asamblea no era más que una cámara de representantes. Todo el sistema político ateniense era igual al nuestro, se equiparaba a nuestro. Entonces, como los liberales entendieron a la Atenas como próxima, como cercana, como un antecedente de su propia sociedad o sus propias ideas políticas. Para mediados del siglo XIX se ha configurado una imagen de Atenas como sociedad burguesa y liberal cuya influencia se proyecta hasta la actualidad. Grecia en general y Atenas en particular se constituyen como un pasado que presagia la modernidad capitalista. La proximidad es el camino escogido por el liberalismo para acercarse a ese pasado. Al contrario, los grupos conservadores tendían a optar por la distancia como un medio para alejar el fantasma de la democracia popular. Quien le interese indagar aún más sobre estos temas, dejo estos dos libros que fueron parte de un proyecto de investigación llevado a cabo en el CIEX, la Universidad Nacional de Córdoba, dirigido por Álvaro Moreno Leoni: Historiografía moderna y mundo antiguo, de Editorial Quinta Libre, y La antigüedad tiranizada, libertad, imperio y civilización, la historiografía occidental sobre el mundo clásico, de Editorial Hidalgo. Voy a pasar ahora a hablar del marxismo, rápidamente, de lo que se conoce como lo que defino como la Atenas proletaria. No tengo un libro en castellano para recomendarles, solo este en italiano, que es excelente, de Carlo Marcaccini. Para Marx y para Engels, Grecia es primitiva. Van a coincidir con los conservadores. La Grecia clásica no es moderna. Al igual que los conservadores, hay una distancia. En tanto paradigma para el presente capitalista, Marx y Engels no pueden más que rechazar la Atenas clásica. Es decir, si la Atenas clásica va a ser un modelo para la modernidad capitalista, el marxismo la tiene que rechazar. Y va a sostener que los conservadores tienen razón. Atenas clásica, la democracia ateniense, Atenas del siglo V, es una sociedad primitiva, distante, lejana, diferencia, una otredad respecto de la modernidad. Pero van a coincidir con los liberales en la idea de que
en tanto distancia, en tanto primitiva, puede servir de modelo. Puede servir de modelo precisamente porque no se parece a la modernidad capitalista. ¿Se entiende? Sí. Precisamente porque es diferente, puede ser un modelo. Y un modelo que se proyecta hacia adelante, no hacia el otro, sino hacia el futuro, hacia el proyecto revolucionario. Dice Marx y Engels en un pasaje que el marxismo contemporáneo tiende a olvidar, dice: el primer paso de la revolución obrera, esto lo dice en el Manifiesto Comunista, será la elevación del proletariado a clase dominante, la conquista de la democracia. Es el primer paso de la revolución obrera, la conquista de la democracia. Y claramente no es la democracia liberal que proponen Brod, Duruy, sino que es una democracia proletaria, una democracia obrera. Y en este libro, Marcaccini dice: para Marx, la polis no puede compararse con el mundo moderno, sino que debe oponerse a él, más aún si es vista como una realidad primitiva. Y es precisamente esta imagen negativa la que sintoniza con su concepción revolucionaria. Mientras la antigüedad sea un espejo del presente, Marx solo puede darle la espalda. A esta Atenas liberal, Marx prefiere la Atenas bárbara de los conservadores, de los reaccionarios, para quienes ya no es un símbolo de progreso, sino una realidad primitiva, a año luz de las falsas libertades de su tiempo, ya que presagia una condición social por alcanzar de nuevo, a la que se puede volver después de siglos de evolución en el sentido burgués. La democracia pertenece al pasado, pero puede retornar como revolución obrera, como primer paso de la revolución obrera, esa democracia directa ateniense. Agrega en la página 13 Marcaccini: la construcción institucional de la democracia ateniense se convierte para Marx en un paradigma revolucionario. ¿Sí? En ese futuro revolucionario, el primer paso es la democracia. ¿Qué tipo de democracia? Bueno, ahí está el modelo de Atenas, esa democracia popular ateniense. Y esta idea es tomada por un historiador alemán de principios del siglo XX que se llama Arthur Rosenberg, que en ese libro que ven ahí, que se llama Democracia y lucha de clases en la antigüedad, publicado en 1921, va directamente a definir la democracia ateniense como una dictadura del proletariado. Sin embargo, va a marcar una diferencia entre lo que es el comunismo de lo que era la democracia proletaria o la dictadura proletaria de la Atenas clásica, porque va a aclarar: en democracia y socialismo, el proletariado puede ejercer en el Estado el poder político, puede gobernar a través de la democracia. La democracia es el primer paso de la revolución obrera, pero no implica que ya estamos en el comunismo. Pero con esto no está todavía dicho que necesita efectuar la consecuente comunización de la propiedad. Y de esto Rosenberg concluye que la Atenas clásica, el hecho de que en la Atenas clásica el gobierno del pueblo no hubiese significado la desaparición de la propiedad privada, implica para Rosenberg que Atenas es un modelo incompleto, ¿sí?, como modelo para el comunismo. Finalmente, la última autora marxista que me interesaría ver, que es una participante de la Revolución Rusa de 1917, que es Alexandra Kollontai, que además es la máxima referente del feminismo soviético. Kollontai dicta una serie de conferencias en 1921 en la Universidad de Berlín, que luego son puestas en este libro que se llama La mujer en el desarrollo social, y ahí hace toda una especie de recopilación de la historia, del papel de la mujer en la historia. Cuando se detiene en el mundo greco-latino, dice algunas cosas interesantes. La primera es la existencia de un comunismo primitivo en la prehistoria de Grecia, donde mujeres y hombres habrían vivido en igualdad de condiciones. Luego eso desaparece, ella admite que la Grecia clásica, como la Roma clásica, son sociedades patriarcales, misóginas, pero que esa
voluntad, ese deseo de igualdad, perviven algunas mujeres, como las hetairas y las filósofas o científicas, Safo y Patia. Y dice, en un ejercicio de pensar una continuidad entre la lucha feminista de su época, de su contemporaneidad, con la de las mujeres griegas, dice, la existencia de las hetairas es una prueba de que ya en aquellos tiempos la mujer intentaba librarse de aquella cárcel agobiante que significaba su dependencia. Pero lo interesante de este libro de Kollontai es cómo Kollontai piensa ese comunismo primitivo griego que no desaparece en la etapa clásica y usa, para hablar de esto, un ejemplo que es la comedia Asamblea de Mujeres de Aristófanes, que en los parágrafos 590 y 597 pone en boca de la protagonista Praxágoras lo siguiente: o diré que es preciso que sean comunes los bienes de todos, que todos tengan parte del común y vivan de los mismos recursos, y no que uno sea rico pero el otro pobre, que no posean unos grandes extensiones y otros no tengan ni para su fosa, que no tengan unos montones de esclavos y que otros carezcan de un mal ayudante. Pues bien, al contrario, yo establezco un único modo de vida común e igual para todos. Este pasaje de Asamblea de Mujeres a un comunista en 1920 le resulta bastante atractivo. Y la lectura que hace Kollontai es: ¿cómo es posible que en esa sociedad patriarcal, sexista, machista, pueda Aristófanes poner a una mujer pidiendo esto, igualdad entre todos, no solo los bienes, sino también entre hombres y mujeres? Y Kollontai llega a la conclusión de que debía pervivir en la sociedad griega clásica, la sociedad ateniense clásica, el recuerdo de aquel comunismo primitivo. Entonces, dice ella, el sueño de una organización comunista que liberara a la mujer de su tutela debía estar aceptado generalmente para que el inteligente satírico lo plasmara en los personajes de su comedia, universalmente comprensibles y conocidos. Es imaginable que las mujeres buscaran su liberación en un ideal de organización comunista, porque por medio de la voz popular se había transmitido el pasado feliz de la mujer en el comunismo primitivo. Este por medio de la voz popular está haciendo claramente referencia al gobierno popular, a la democracia. Solo fueron los sectores populares los que mantuvieron vivo el recuerdo de aquel comunismo primitivo, y su llegada al poder a través de la democracia permitió que esta idea de organización comunista pudiera ser aceptada o visibilizada con mayor facilidad. Antes que el sueño de Praxágoras se convirtiera en realidad, han pasado más de 20 siglos. La Rusia actual es, sin embargo, una prueba viva de que Praxágoras tenía razón cuando creía que la liberación de la mujer solo era posible por medio del comunismo, la libertad y la igualdad. Entonces, para resumir, el marxismo, el comunismo, entendió como distancia, pero también como un modelo a la Grecia clásica sobre el cual retornar. Diciendo Kollontai acá, ese comunismo primitivo ha regresado, ha vuelto en la Revolución Soviética. Finalmente, vamos a tratar rápido, la Grecia nórdica, la Grecia nacional socialista. Aconsejo estos dos libros de Johann Chaputov, La Revolución Cultural Nazi y el Nacionalsocialismo y la Antigüedad. Básicamente desde el siglo XIX se había instalado en Alemania la idea de que los griegos que las migraciones que habían ocupado Grecia, sobre todo la migración dórica, provenían del norte de Europa, y que el origen de la Grecia clásica estaría en esas migraciones de pueblos del norte de Europa. Esta idea va a ser recepcionada por el nacionalsocialismo e instrumentalizada para sus propios intereses, porque no solo de Grecia, no solo del norte van a venir los habitantes
que van a dar lugar a la civilización griega, sino de ahí viene todo lo demás. Quiero decir, a diferencia de los liberales, los nazis van a pensar la proximidad en términos no socioculturales o sociopolíticos, sino en términos raciales, en términos biológicos. Es decir, griegos, germanos, son lo mismo porque pertenecen a la misma raza, pertenecen a la mismo linaje biológico. En un discurso de 1920, Hitler dice: en los formidables desiertos helados del norte vivía una raza de gigantes que habían adquirido fuerza y salud gracias a la selección racial. Ahora bien, estas razas que nosotros calificamos de arias, en realidad fueron las que dieron vida a todas las grandes civilizaciones ulteriores. Sabemos que fueron inmigrantes arios los que proporcionaron a Egipto su elevada civilización. Al igual que sucedió en Persia y Grecia, estos inmigrantes eran arios rubios de ojos azules, y sabemos que, fuera de estos países, en la Tierra no se ha fundado ninguna otra civilización. Hitler tiene una discusión muy fuerte con Himmler, con el jefe de la SS, porque Himmler quería recuperar la antigüedad germana, y para Hitler esa antigüedad era humillante, que podían aportar culturalmente esos bárbaros que vivían en bosques y vestían ropa de animales, cuero de animales. Y tenía un problema de inferioridad respecto de Mussolini, que sí podía reivindicar una herencia, un legado en Roma enorme. Y en ese conflicto que tenía Hitler, si no puede apropiarse de Roma, se va a apropiar de Grecia. Va a ser Grecia la gran heredera, o el gran legado que los germanos han recibido. Y Hitler utiliza este argumento de la igualdad de la misma raza para justificar, para reclamar la herencia griega como herencia germana. Pero además esto tiene una función muy clara. Si todas las grandes civilizaciones nacieron, son producto de la raza aria, los arios están en casa en cualquier lugar del mundo. En Persia, en Egipto, en Grecia, están en casa. El gran ideólogo de la teoría racial de la apropiación de la antigüedad, en clave bioeticista racial, es este hombre que se llama Carl Gunther, que básicamente se prende de una idea de Jordanes, una frase de Jordanes, donde Jordanes dice que el norte de Europa es vagina nationum, matriz de los pueblos, para sostener que los antiguos ya sabían que todas las grandes civilizaciones habían venido del norte. Hay un rechazo de la tesis bíblica de que la civilización proviene de Oriente. En su lugar se afirma que la civilización proviene del norte. Este rechazo de la tesis bíblica está vinculado con el rechazo o con el odio a los semitas. ¿Sí? Si la civilización viniera del Oriente, como sostiene la tesis bíblica, tesis basada en el Antiguo Testamento, tenemos que admitir que el origen de la civilización está en los pueblos semitas, y eso es inaceptable para el nazismo. En su lugar, se propone la tesis nórdica de que el origen de la civilización es ario. Y entonces aquí, el nacionalsocialismo va a tener un problema con el cristianismo. El cristianismo no es un enemigo racial para el nazismo, como si lo era el judaísmo, pero sí es un enemigo ideológico. Y es un enemigo ideológico porque el cristianismo insiste en dos cosas que no acepta el nacionalsocialismo. En primero, diluye las diferencias de raza en función de la unidad de la fe. Semitas y arios, si creen en Jesús, son lo mismo. La unidad de fe acaba con las diferencias raciales. Hay igualdad en la fe. Y los nazis dicen esto es inaceptable. Las diferencias de raza no pueden ser opacadas, negadas. Pero además, el cristianismo insiste en la protección de los débiles, cosa, por lo menos discursivamente lo hace, cosa que el nazismo
no lo hacen. Y también el cristianismo tiene una visión negativa de la endogamia, mientras que el nazismo va a sostener una visión positiva del incesto y de la endogamia. Si algo nos ha enseñado Juego de Tronos, si no algo nos ha enseñado La Casa del Dragón, que nos ha enseñado los Targaryen, es que la mejor manera de preservar el linaje, la raza, es casándote con tus hermanas y primas. Entonces, el nazismo tiene una visión positiva del incesto y de la endogamia que el cristianismo no tiene. Entonces, le dice Himmler en una conversación privada a Hitler, el diabólico debes y debes, esta cita la tomé del libro de Chaputot, la cultura nazi. El diabólico debes y el estúpido no debes. Tenemos que purificarnos la sangre de esa maldición del monte Sinaí, un veneno con el que los cristianos y los judíos han estropeado y ensuciado el instinto maravilloso y libre del hombre, un veneno con el que lo han rebajado a nivel de un pobre perro asustado. Y entonces, en esta reivindicación de una cultura que ellos entienden pagana de la antigüedad, donde se prioriza la supervivencia del más fuerte, donde se avala la endogamia, claramente el modelo, el ejemplo va a ser Esparta. Y dice Hitler en este libro que hay hoy mayoritariamente el consenso dice que es de Hitler, pero todavía quedan algunos autores que sostienen que difícilmente haya sido de Hitler. Acá lo tomaré como que es de Hitler. Todo porque Chaputot también lo hace así, de última. Dice Hitler, los espartíacos eran antiguamente capaces de tomar medidas tan sabias, contrariamente a nuestra pobre burguesía hipócritamente sentimental. La dominación de los 6.000 espartanos sobre los 350.000 ilotas solo era imaginable debido al valor racial superior de los espartanos. Pero este era el resultado de una protección de la raza muy pensada, de tal manera que debemos considerar al Estado espartano como el primer Estado racista de la historia. La eliminación de los niños enfermos, débiles y deformes, entiendo con eso su eliminación, era 1000 veces más digna, 1000 veces más humana, en realidad, que la patética tontería de nuestro tiempo que consiste en mantener con vida a los sujetos más enfermos y mantenerlos con vida al precio que sea, mientras se asesina a centenares de miles de niños mediante la disminución de los nacimientos o el aborto. A lo que se llega simplemente es a crear una especie compuesta por degenerados cargados de patologías. Entonces, lo que se ve positivo de Esparta es esta práctica espartana de eliminar a los elementos débiles de su sociedad. Y esto se recupera como un ejemplo necesario para preservar la pureza racial. También el hecho de que cuentan los autores de la antigüedad, de que los espartanos compartieran sus mujeres con sus colegas de armas. Estas prácticas tendientes a mantener la pervivencia y la reproducción de la raza son bien vistas, mantener la pureza racial. Entonces Esparta es construido como un estado racial. Y Alemania como una nueva Esparta, con una moral sexual que sea semejante a la espartana, el infanticidio, estas dos cuestiones de Esparta se recuperan positivamente, y luego la agogué. César Fornís cita a Bernard Rush, que es ministro de Educación del Tercer Reich, en un discurso que dice: debemos educar una raza de espartiata, y aquellos que no están preparados para entrar en esta comunidad espartiata deberán renunciar para siempre a convertirse en ciudadanos de nuestro Estado. Y aquí, en la educación, se recepcionan, se leen dos autores, Tirteo, el autor espartano de época arcaica, y también el elogio a los caídos de la Termópilas de Simónides. Esos dos textos son muy bien leídos. Y voy a terminar antes de terminar, esto que recoge Hermann Rauschning en sus memorias de una conversación personal con Hitler, en la que Hitler le dice:
No se trata de suprimir la desigualdad entre los hombres, sino al contrario, de ampliarla, de hacer una ley protegida por barreras infranqueables, como las grandes civilizaciones de la antigüedad, pensando en Esparta. No puede haber derecho igual para todos. Nunca reconocería a las demás naciones el mismo derecho que a la nación alemana. Nuestra misión es subyugar a los demás pueblos, como espartiatas, ailotas. Esta anexión imaginaria, bueno, que también lo vemos en la arquitectura, no voy a mencionar eso, esta anexión imaginaria de la antigüedad griega precede a la anexión material. En 1941, Alemania anexa Grecia. Dice Chaputó, la anexión simbólica de las civilizaciones de la antigüedad a la historia de la raza indogermánica permite legitimar y justificar la anexión territorial. La conquista de Grecia en 1941 se fundamenta con un discurso de referencia al pasado de la raza indogermánica en Grecia, porque además los griegos actuales ya no tienen nada de arios, se han mezclado tanto con los asiáticos después de siglos de dominación turco-otomana que ya no son dignos herederos del legado de los antiguos. Los que son dignos herederos del legado de la Grecia clásica son los germanos. Termino con esto. El liberalismo consiguió la cercanía con Grecia y Roma desde una afiliación sociológica en que los antiguos y modernos compartían rasgos culturales, económicos y políticos. En el nazismo, en cambio, la afiliación era biológica. Griegos, romanos y germanos eran vástagos de una misma raza nórdica representada como origen de toda civilización gloriosa. Proximidad y distancia, las dos formas en que el pensamiento político moderno se ha acercado al objeto griego. Gracias. Felicitaciones, fue muy interesante. Muy interesante realmente. Ahora, si están de acuerdo, abrimos un espacio de intercambio, de consultas, de comentarios, de preguntas. En función de esto, sí tengo que decirte que anoté 4 cosas. De las 4 cosas, las 4 me las respondiste, así que me cerraste la boca. No puedo empezar a decir nada. Bueno, en realidad sí, pero quiero decir que estuvo muy buena la exposición y el diseño de cómo ir presentando la información, porque fue muy llevadero y justamente las preguntas que iban surgiendo las ibas respondiendo al compás de tu presentación. Eh, entonces aprovecho para sí mencionar 2 ideas que me dejó plantear Ivana Giallo, que se tuvo que retirar, que me parecen muy valiosas. Así que voy a comentarlas mientras alguien más toma valor para hacer algún tipo de comentario. La primera es resaltar justamente el valor que las traducciones que vos planteabas al principio tuvieron como movilizadoras de ideas en la cultura de llegada, algo que quienes trabajamos con traducciones podemos tratar de considerar. Si bien trabajamos con traducciones, también nos acercamos a la lengua original, por lo menos trabajamos con griego y latín. Entonces, esta idea de cómo las traducciones pueden vehiculizar ciertas ideas en la cultura de llegada. A mí particularmente me pasa con las traducciones de Plutarco, que es el autor que yo trabajo, vos lo sabés, respecto de, por ejemplo, las traducciones de Rans Romanilos, escritas en el siglo XVI-XVII, y las traducciones más contemporáneas. Claramente hay distintas formas de interpretar el original griego y eso está involucrado o atravesado, mejor dicho, con las situaciones del propio contexto de la persona que está haciendo la traducción. Entonces me parece súper interesante lo que planteaste al principio al respecto de eso y por eso recupero el planteo de Ivana que también me pareció valioso. Y el segundo punto, lo que Ivana nos dejó como comentario es, y esto me parece clave sobre todo para pensar nuestra contemporaneidad, mejor dicho, nuestra actualidad, sobre todo en Argentina, o en particular en Argentina, pero en situación mundial, cómo lo que nos estuviste planteando nos ayuda a considerar cómo ciertos sectores de derecha usufructúan tanto la violencia como la rabia para poner en jaque las instituciones y los derechos democráticos. Algo que hoy estamos viendo claramente, no solamente en Argentina, como decía, sino a nivel mundial. Bueno, son más comentarios para charlar que preguntas.
Así que, por supuesto, si quieres decir algo al respecto o si alguien más, por favor, quiere participar. Sí, no, yo sobre lo de que decía Ivana de de las traducciones, incluso Jefferson, que no tenía formación en latín, pero no tanto en griego, es un gran comprador, y esto por las cartas que escribía, que de hecho amigos que estaban en Europa les pedía que le trajeran libros, sobre todo Plutarco, son los que más leen, compra muchas traducciones diferentes. Y compra muchas traducciones diferentes Jefferson precisamente por el tema de la traducción. Es decir, compra ediciones en italiano, compra ediciones en francés, si está preocupadísimo de poder acercarse al texto griego cuando desconoce la lengua de la manera más eh, veraz posible. Y eso es interesante, porque en el siglo XVIII el problema de las traducciones ya está presente y ya es material de discusión. Y a Jefferson le preocupaba mucho poder acercarse al texto de la mejor manera posible, desconociendo la lengua original. Y lo otro también, pensar la construcción que hizo la derecha argentina de la república como oposición a la democracia. Nosotros tuvimos golpes de Estado justificados en la república, en restaurar la república, cuando en realidad la tradición republicana tiene digamos, una beta popular democrática muy fuerte, sobre todo en la tradición florentina de Maquiavelo, en Harrington, que la derecha argentina directamente lo borró a ese sesgo popular y lo ha convertido en algo más el modelo espartano, digamos, de la república. En el chat estoy viendo que han puesto Sí, muchas. estaba justamente por leer lo de Fernando Monti, que plantea qué diferencia puede hacerse en la democracia griega entre pletos y demos, particularmente en la Atenas del siglo IV. No, pleito básicamente es muchedumbre y demos es pueblo, pero suele sí usarse pletos como una manera peyorativa hacia el demos. La manera de calificar peyorativamente al pueblo, al demos, es llamarlo pletos, muchedumbre. Sí, de Es hecho, como... perdón. No, No, decir, no, que de hecho, por ejemplo, Plutarco, que era uno de los autores que vos mencionabas, que los padres de la Constitución norteamericana, pues, de alguna manera recuperaban, plantea en varias de sus vidas paralelas a la muchedumbre justamente con el término plesos. O sea, hay una calificación despectiva, por decirlo de alguna manera, de esa muchedumbre con ese mismo término, no pensado como el demos, como el conjunto de la ciudadanía, como comunidad cívica en su completitud, sino al contrario, planteando a un sector de esa sociedad en términos peyorativos. claro, que respecto a lo que después vos mencionaste, si el actual concepto de pueblo estaría del lado del demos o del pletos, y ahí depende de quién de la semántica de quién lo use, porque nosotros, al igual que los griegos, tenemos este problema de que el demos refiere a la totalidad del pueblo, ricos y pobres, o a un sector determinado, cuando hablamos del pueblo, del jugador del pueblo, no estamos hablando de que es el jugador de los Macri, estamos hablando de que es el jugador de los trabajadores. Hablamos del pueblo en sentido de un sector de la clase, un sector social. Cosa que los romanos no tenían ese problema, eso diferían entre populus y plebe. Entonces, hoy, sí, yo no sé si se usa tanto el término pueblo de manera peyorativa ya en Argentina, creo que se usaría más no sé, la masa o algún otro término. Populacho, los términos así serían más parecidos a lo que al uso peyorativo de pletos que hace
que hace el sector oligárquico en la Atenas clásica. El Pletos participaba en la democracia pero afuera. El Pletos es un sector del demos, es el demos. Más una categoría peyorativa que una definición sociológica clara. Y en cuanto a quienes han pedido el PowerPoint, es una cuestión de derecho de autor y de los trabajos, el esfuerzo que hay detrás de la elaboración de un PowerPoint, siempre se prefiere no compartirlo. Sí, sí, por eso la idea también es de grabar la conferencia, es que esté disponible para todos, para que la puedan volver a ver. Y bueno, de ahí también pueden volver a visualizar el PowerPoint a medida que Diego va desarrollando su presentación. ¿Alguna otra pregunta, comentario que quieran hacer? Por favor, sean todos bienvenidos a hacerlo. Bueno, mientras alguien más considera alguna idea, voy a hacer un comentario muy breve. Eh, bueno, para quienes no saben, yo trabajo con Plutarco, Diego lo sabe y está cansado ya de escucharme hablar de Plutarco durante tantos años, pero discrepo totalmente con la lectura de los constituyentes norteamericanos respecto de las vidas romanas, de los líderes romanos planteados por Plutarco. Para mí, Plutarco no enaltece a los líderes romanos, al contrario, enaltece a los griegos, si bien su preocupación es ofrecernos modelos de conducta, no modelos que sí y modelos que no, sino de una manera integral, todos tenemos vicios y virtudes. Entonces él plantea ciertos modelos, si bien algunos siempre son más asociados con características negativas, como por ejemplo Marco Antonio. Pero su idea es otra, me parece. Que creo que ahí hay una interpretación claramente atravesada por la configuración política que los padres de la Constitución norteamericana estaban tratando de diseñar, más que una preocupación por entender cuál era el planteo de forma política, por decirlo de alguna manera, de Plutarco. Eh, Plutarco es bastante monárquico, de hecho, así que Sí, ahí no sé. también hay una influencia de toda la tradición que había querido ver positivamente la República y negativamente la democracia, que está Sí, por influyendo. supuesto. Y creo que esa es un poco la magia, la belleza de la recepción. En cada contexto histórico, un mismo autor despierta ideas, interpretaciones diferentes. Porque claramente no les interesaba realmente qué es lo que Plutarco quería decir, No, no. les interesaba lo que ellos pensaban que Plutarco quería decir. Plutarco en última instancia se convertía en la autoridad que iba a legitimar una determinada interpretación del pasado que era construida por ellos. Tal cual. Ese es el tema. Respecto a la pregunta que hace Ignacio Oquía, la lectura latinoamericana de los griegos o romanos durante el siglo XIX en los procesos de formación nacional. Sí, pero es mucho más difícil conseguirla, está mucho más matizado. Yo podría recordar ahora la referencia de Sarmiento de que Buenos Aires es la Tebas del Plata. Hay referencias. Yo he más o menos abordado en estos trabajos de divulgación que hablaba más al principio cuando me presentaba, la cuestión de la Atlántida, sí aparece en algunos autores latinoamericanos del siglo XIX, pero es más complicado de rastrearlo. Además, la historia antigua como disciplina en Argentina aparece a mediados del siglo XIX aparece la enseñanza y la investigación, o la primera publicación que es la de Quesada, no voy a recordar el año, es de 18, si me equivoco, 1880, 1890, el primer libro específicamente que es sobre historia de Roma, no me acuerdo ahora de qué era, que es
pero no, la disciplina de historia antigua se configura a partir de principios del siglo XX. Pero sí es cierto que muchos, sobre todo la generación del 37, sobre todo la generación del 37, eran muy conocedores de exactamente ahí dice la generación del 30. La generación del 37 conocían, leían lo que se trabajaba en Europa, se tenían ideas, pero después plantearlo en estos sentidos, en estas formas tan claras, no sé si están. Los otros días leía, que le comentaba más en unos libros sobre la batalla de Caseros, que el historiador mencionaba una referencia que a Urquiza se lo llamaba el Alejandro Magno del Plata. Pero la verdad es que el propio autor no señala dónde saca esa idea. Claramente, quienes de la élite argentina del siglo XIX viajaban a Europa y tenían conocimiento de lo que era la vida cultural europea, estaban en contacto con todas estas ideas. No sé hasta dónde eso influyó, impactó acá con la fuerza, que sería un estudio, pero que se complica con las fuentes, ese es el tema. Se complica con dónde ir a buscar esa información. Pero sí creo que es una deuda que tienen los historiadores argentinos, es hacer este mismo trabajo que hago yo acá, tratar de hacerlo a nivel local. También es cierto que el mundo greco-latino, Argentina tiene una tradición de clásicos tan fuerte, de estudios clásicos tan fuerte como México o Colombia, por ejemplo. Fueron países donde ya mucho antes los estudios clásicos fueron recepcionados positivamente. Argentina tardó más. ¿Alguien quisiera hacer algún otro comentario o una pregunta? ¿Compartir alguna idea? Bueno, si nadie más tiene ninguna intervención que quisiera hacer, si te parece, Diego, vamos dando por terminada la actividad. ¿Estás de acuerdo? Pregunto porque estás muteado. Sí, sí, Bueno, agradecemos agradecer nuevamente. a todos ustedes la presencia, el acompañamiento en la actividad, el haberse conectado y ya que estamos, queremos invitarlos a la próxima actividad del Junio Clásico que se realizará el martes 15 de agosto a las 9 horas, también en modalidad virtual. Se trata de la conferencia del doctor Fernando Piantanida de la Universidad Nacional de Luján, que va a trabajar, el título de la misma sería, o será, mejor dicho, Resistencias a la esclavitud en la antigüedad, las rebeliones serviles. Así que les invitamos. Recuerden, si les interesa, inscribirse para poder participar con un certificado de la actividad y nos estaremos viendo. Muchísimas gracias.